muchos problemas. Entonces, si yo le dijera a usted, ¿cómo me describe esta aula? ¿Usted qué me diría? ¿Cómo me describe usted esta aula? A ver, me diría en primer lugar, es pequeña, siga. Bien eliminada, tiene carpetas. Ni siquiera ha contado, bueno. Hemos dicho que el investigador es observador, analista observador, ¿no? Quiere decir que tiene que ir a las pequeñeces. ¿Qué más? Es bastante iluminada. Así iluminada, nomás no me dice siquiera cuántos tubulares hay de fluorescente, no menciona. Tiene 3 cortinas. Tiene cortina de como guinda, las paredes están pintadas de amarillo, ¿no? Y solamente no están tarrajeadas, sino simplemente están pintadas encima del ladrillo. Hay que ser así, analista. El piso es de Color verde. asfáltico de color verde. Entonces, si usted no observa lo que tiene alrededor, va a ser malo investigador. Todo nace de lo que usted observe y vea. A partir de ahora ustedes van a ser buenos observadores. Pero eso sí, si pasa una chica, ustedes la miran desde arriba hasta abajo. Ahí tienen cualidades de observación. Mira que tiene el pelo así, que se ha hecho una pequeña, digamos, cantidad de pestañas postizas también están pegadas, que se ha puesto así, que, oh, sí, tiene mucha cintura. No, está un poco gorda. Ahí sí se fijan. Y la chica, por lo contrario, también dice, no, este chico no va, es horrible. Así que con él no va la cosa, ¿no? Entonces aquí sí que sí tienen cualidades de investigación, pero dirigidas a determinados tópicos que no son únicamente los únicos que rigen la vida de un profesional. Hoy día, entonces vamos a ver qué es la realidad. ¿Y cuál es la realidad de la Facultad de Medicina? Bueno, en primer lugar, que todo lo que está asignado, diríamos así, el complejo arquitectónico asignado al Departamento de Odontología Médica es muy pobre, muy austero, las aulas pequeñas, con una reducción total de la comodidad que tienen otras se puede decir, facultades, en las cuales usted va a una facultad de Derecho y tiene pues, aulas amplias y todas están, digamos, en un sistema tan que el último le permite ver bien claramente, digamos, lo que se está proyectando. En cambio acá usted tiene que acomodar con libros, y eso significa una deficiencia. Muy bien, entonces yo les muestro a ustedes así para que ustedes comiencen a elucubrar, pensar. ¿Qué es la realidad? A ver, usted que está sentado ahí, dígame usted, ¿qué ve ahí? ¿Qué se imagina? Sí. ¿Qué ve ahí? ¿Qué cree dónde estamos? Ya, muy bien. ¿Qué más? Aparentemente todo eso correspondería a qué parte, digamos, del reino. ¿Cómo usted lo integraría esto como lo que está viendo? ¿Usted está en la tierra? ¿En la tierra está? Está en el fondo del mar. Perfecto. Y está viendo una serie, digamos, de seres vivientes propios del fondo del mar, como son la medusa, los cementerios, pero tiene acá también, ¿no? Las hidras, y tiene una serie de elementos. Perfecto. Entonces, esa es la ubicación. La realidad es lo que es. Y describir la realidad es un punto importante en todo investigador. Entonces, ya empezamos por aquí. Entonces, la realidad, pues es bien claro, se identifica con lo que es. Entonces, si usted es un buen investigador, hará una buena descripción de la realidad. Y ustedes que van a ser futuros radiólogos, no me dejarán mentir, que ustedes van a ver ¿qué? Imágenes. Su vida se va a pasar viendo imágenes. Imágenes que corresponden ¿a qué? A procesos que pueden ser enfermedad, degenerativas, lesiones, digamos, corrosivas, acúmulo de sustancias extrañas. Por ejemplo, si usted ve una arteria esclerosis en un paciente viejo, ¿no? Y van a ver depósitos de calcio. Entonces ustedes van a ver imágenes que representan cierta identificación con ciertos procesos. Esa va a ser la vida de ustedes, no hay otra vida, esa es su vida. En cambio, si hablamos de laboratorio, es otro territorio, pues no quiero dirigirme a ellos, por eso que cada uno agarra una especialidad. Entonces, la realidad que vivimos y tratamos de conocer es una realidad que existe. Y eso existe, porque si no, no tendríamos hospitales y no tendríamos pacientes. No es algo que figurativamente. Entonces, cuando ustedes están en esta etapa, tendrán un esqueleto perfecto. Pero llega a mi etapa y ya comienza a decir, no, la viejita ya tiene los primeros signos de osteopenia.
comienzan los huesos a perder su estructura ósea dura y comienza un proceso, como dice, de pérdida de la densidad ósea y trayendo como consecuencia la fragilidad en cuanto, digamos, se produce una caída, ¿no? O otro tipo, digamos, de esfuerzo, en el cual se fractura el hueso porque ya no tiene la densidad normalmente que tiene en la juventud. Pero ese proceso ya comenzó en ustedes. No vayan a pensar que para llegar a mi edad y a llegar, digamos, al proceso de osteopenia, ustedes lo hacen de un momento a otro, no. Cerraron su desarrollo, terminaron su desarrollo físico y ustedes comienzan el proceso contrario, involución. Para atrás, patita para atrás. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo lo retardo? ¿Cómo lo retardo? Ejercicios. ¿Cómo retardo yo mi vejez? Entre comillas, porque la cosa que la ha hecho es peso. Usted tiene que cuidarse de las arrugas, usted tiene que cuidarse que sus huesos caminen, usted tiene que cuidarse que sus articulaciones funcionen. Entonces, no puedo engordar, porque allá el que engorde hizo una bolita de grasa, sufre sus rodillas. Y a la final los meniscos terminan destrozados y el espacio interarticular termina en cero. Por lo tanto, comienzan los bastones, comienza la dificultad. Entonces, miren ustedes que ese proceso de involución se va a dar en ustedes también. Pero el hecho de que avance más rápido, avance menos rápido, está en ustedes, en cada uno de ustedes, cuando ustedes aprendan a ser buenos profesionales, en el sentido de cuidarse. Y es que a esta altura ustedes se comen toda la porquería que encuentran en la calle, por no decir otra cosa, ¿no? Se comen las papitas al hilo, que échenle tres cremas, se comen unas hamburguesas que yo no sé si son carne o son porquería y media que hay ahí, lleno de grasa, y ustedes están felices y contentos. Sin embargo, la factura le va a pasar a los 40 años. A los 45 los hombres comienzan a caer con un IMA, un infarto miocardio agudo, y las mujeres a los 55 con un IMA, un poco más retardado. Así es, porque hay algunas ventajas de ser mujer. Pero esto es parte del desarrollo que ustedes deben tener para poder entender cuáles son los cambios que se van a observar en las imágenes de acuerdo a los grupos etarios. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, en esta realidad, nada es estático. Todo está en movimiento. Por ejemplo, si hablamos del sol, el sol sale temprano, pero ahora estamos en invierno, no aparece este bendito sol. Pero en el verano sí lo ven aparecer y lo ven también terminar su función, digamos, de dominar el territorio, digamos, de la corteza terrestre. Muy bien, se acabó. Viene la noche, entonces todo está en estado dinámico. La luna aparece en la noche, no está en el día, ¿verdad? ¿O ustedes la han visto de día? No creo. Entonces, pero también la luna tiene sus fases. ¿Por qué? Porque habrá fases que ustedes la ven, y es dice la luna llena, y habrá fases en las que ustedes no la ven. Entonces, ahí tienen ustedes, digamos, un cuarto creciente, cuarto menguante, luna llena y luna nueva. La luna nueva nunca la vemos. Sin embargo, él repite este ciclo en forma regular y el día se repite en forma regular. Mañana nuevamente estamos ya entrando a partir de la tarde y después entraremos en la noche y nuevamente mañana se vuelve a repetir el ciclo. O sea, son dinamismos que no van digamos, a paralizarse en ningún momento. Lo mismo la Tierra tiene un movimiento y gira y sigue girando y entonces esto es dinámico. Pues bien, entonces nuestra realidad está en permanente movimiento, cambio y evolución. No es estático. Entonces la investigación nunca es estática. Por esa es la razón fundamental de lo que hoy día es una verdad, mañana deja de serlo. Y por lo que hoy día ustedes tienen, digamos, puntos importantes en el desarrollo, digamos, de una investigación, simplemente llegan otras técnicas nuevas y hacen avances mucho más, digamos, se puede decir, mucho más precisos. Si en mi tiempo, cuando yo estudiaba, claro, no vayan a pensar cuántos años son, no lo voy a decir, son muchos. Ya pasé a la boda de plata, esas cosas, ¿no? Pero aún no llego a la boda de oro, todavía me falta. Estoy cerca, sí, todavía no. Entonces vean ustedes, a mí me enseñaron radiología convencional. Si me hoy día, si ustedes van a hacer más tarde, tener, digamos, el futuro de un empresario que hace radiología, y ya pues la radiología convencional ya no va. Ya no va. ¿Por qué? Porque la ha superado. Tenemos la radiología digital, la ecografía, luego tenemos la tomografía y finalmente tenemos la resonancia magnética y con una serie de variantes como la gamografía. Entonces ahí ven que hay técnicas superiores a otras. Hay unas que tienen mayor precisión que otras. Y al hablar de precisión estamos hablando de diagnóstico certero. Recuerden que la radiografía es un medio auxiliar para poder tener un diagnóstico más aproximado al proceso de enfermedad que tenga el paciente. Nunca califica la radiografía.
por si acaso. ¿Quién califica? ¿Quién califica un proceso? ¿Ustedes ya han hecho epidemiología? No, van a hacerlo, ¿no? Ahora, muy bien. Quien califica un proceso es la prueba del gold estándar. Y el gold estándar, aunque a ustedes no les guste y se peleen, siempre va a ser patología. Entonces, todo aquello que es biopsia, les dan el diagnóstico de cualquier proceso de cáncer o cualquier proceso inflamatorio o cualquier proceso degenerativo. La patología es la que califica el proceso, digamos, si usted quiere comparar una imagen radiológica contra la patología. Y la patología le va a decir, ¿es cierto o es falso? Entonces ven ustedes que la radiología es un medio auxiliar muy importante, que entre ellas tienen diferencias fundamentales en cuanto a la técnica y que cada una es superior a la otra. Si usted califica, por ejemplo, por decir, hace, digamos, una comparación entre una imagen que sea de resonancia magnética frente a una radiografía convencional, la que va a calificar es necesariamente la resonancia magnética, porque es superior. Pero no la califica en función del proceso, efectivamente, con certeza. La certeza la va a dar patología a través de la biopsia o a través de la necropsia, que sería el caso que muere el paciente. Muy bien, seguimos entonces. No, que esté bien claro, ya saben lo que es el gold standard. Entonces, existen cambios más o menos comunes y conocidos y también aquellos llamados fenómenos. Sin embargo, dentro de esa regularidad que hablamos del día y la noche, de la luna, del sol que sale, de los movimientos, digamos, planetarios y de todas las cosas que son, digamos, que están ya predeterminadas, automáticamente también tenemos los fenómenos que dicen que son cambios que se salen de lo común. Bueno, y cuando hay un alumno pues fuera de serie, ahora apareció una niña que tiene su inteligencia superior a Einstein, por si acaso, no sé si lo han visto en internet. Sí, sí. Está probando que es una superinteligencia, es un genio. Muy bien, no todos los días nace un genio, pero ustedes pueden ser, digamos, personas destacadas. Si ustedes nacieron un poco duros, eso sí de su cabecita, nunca pierdan la esperanza. ¿Cómo se puede recuperar? Leyendo. Si antes se leía una vez, ahora van a leer 60 veces. Y esas 60 veces le da a ustedes memoria, capacidad de retención y, lógicamente, fijación, que es lo que interesa. Al final de eso ustedes van a dar examen de conocimientos cognitivos. Entonces, ese es el proceso que tiene que dar. Muy bien. Entonces, los fenómenos que son cambios que se salen de lo común, de la media estadística, pero todos ellos están relacionados casualmente. Viene otro término que para ustedes no les gusta mucho hablar: causa. Causa. No es la causa que ustedes preparan a su mamá, le prepara con papa amarilla y le pone ahí un montón de cosas. No es la causa esa no. Causa viene a ser cuál es el elemento fundamental relacionado a este proceso. Por ejemplo, si yo dijera, una persona obesa, factor de riesgo, ¿qué puede determinar la larga? Un proceso de diabetes. Un proceso, el hecho de ser obesa, malograr el grano viejo, un proceso de artropatía o gonoartrosis. ¿Qué más le puede ocasionar? Arteriosclerosis. Entonces estamos dando un elemento como responsable de una serie de procesos, digamos, de enfermedad, y hay relación intrínseca entre lo que es la causa y lo que es el efecto. Quiere decir que cada vez que hablo yo de causa estoy hablando de variable independiente. Y la variable independiente es la que va a producir una variable dependiente o causante por su presencia, o sea, una enfermedad. Estamos ya hablando de dos elementos que están jugando y que lo vamos a ver a cada momento y a cada rato. Pero este proceso de variable independiente que actúa sobre un elemento es sobre un individuo. Y a ese individuo se denomina variable interviniente. Sí, pues de hecho está que se apaga, no sé qué pasa. Bueno. En la mayoría de los casos estas relaciones causales son desconocidas. Y eso es lo que nosotros muchas veces buscamos a través, digamos, de un estudio de profundidad. Sigan. Yo tengo que pasar. Fenómeno entonces quiere decir simplemente lo que aparece ante los sentidos y que de hecho lo fenoménico es en último término lo que es susceptible de ser experimentado sensorialmente. En ese permanecer, parece que la lámpara se va a morir, ¿no? Dice que la lámpara limpia. En ese permanente cambiar existen constantes de cambio que subyacen en las relaciones causales y los enunciados proporcionales que las comunican y explicitan se conocen como leyes científicas de acción o principios. Quiere decir que necesariamente todo lo que ustedes aprendieron en física, ahí está, digamos, es necesariamente la teoría de la gravitación universal. Son inamovibles, son leyes que obedecen, digamos, a un estudio experimental en el cual se prueba que efectivamente todos los cuerpos caen
en medio, digamos, y lógicamente hay una atracción central hacia la parte, digamos, de la Tierra, ¿cierto? La parte central de la Tierra. Entonces, si nosotros vemos la Tierra, nosotros estamos paradisos en la parte de la corteza acá. ¿Y cómo es que no caemos de los que están acá? También están atraídos hacia la parte, digamos, central. Muy bien. Entonces, aquí tienen algo ustedes importante que marcar. Esas constantes de cambio. O sea, esas constantes de cambio se van a dar generalmente y ustedes van a conocerlas. ¿Por qué? Porque necesariamente ustedes tienen que hacer, digamos, la relación entre una variable independiente y dependiente. Toda su vida van a tener que hacer. Sin embargo, cuando hablamos de radiología, medio que nos vamos a olvidar de las variables independientes. Nos vamos a olvidar porque ustedes no buscan causas. Ustedes buscan directamente la dependiente. En este caso sería la enfermedad. Pero la técnica que ustedes utilicen para diagnosticar ese proceso, ese resultado, esa enfermedad, necesariamente es la variable interviniente. O sea, la técnica es la variable interviniente y el resultado viene a ser la variable dependiente. ¿Quiénes les gusta a ustedes utilizar variable independiente? Los laboratoristas, ellos por lo general, ¿no? Entonces, los terapistas físicos también en algunos casos también buscan factores causales, variable independiente, pero los que hacen radiología no. A ustedes no les interesa qué cosa está actuando para determinar un proceso de determinada, digamos, consecuencia. No, a ustedes les interesa que la técnica pueda, digamos, interpretar exactamente el proceso que se está dando en el individuo según el órgano afectado. Entonces, los seres racionales podemos conocer esta realidad que tiene una objetividad solo provisoriamente establecida, pero permanentemente creciente, y podemos conocerla porque poseemos el logos. Entonces, la capacidad del hombre, en diferencia de los animales, está, digamos, la razón, que nos permite a nosotros analizar los procesos y sacar conclusiones en función, digamos, del análisis que realizamos. Muy bien. ¿Qué es la base de la cultura, la civilización, la investigación, los métodos, sistemas y otros productos racionales? Entonces vean ustedes la diferencia entre lo que es un animal y lo que es el ser humano, que tiene, digamos, el principio de logos o razón y que le permite analizar todas esas, digamos, interrelaciones internas que se dan y que determinan determinado tipo de efectos. Sin embargo, si nosotros revisamos, digamos, todo el proceso, digamos, de evolución, ha ido poco a poco, digamos, produciéndose ese tipo de desarrollo. O sea, no todo ha sido simultáneo, inmediatamente, sino poco a poco. Y si ustedes revisan la historia universal, y no me digan que no, sus profesores no les enseñan a ustedes la evolución desde la etapa primitiva, de la edad de los metales, después viene ya la etapa de la casa, cuando el hombre comienza a perfeccionar una serie de métodos y a descubrir, digamos, que tiene que vivir, sobrevivir, y para ello tiene que justamente alimentarse y buscar, digamos, qué alimentos son, digamos, buenos, que no son tóxicos, y qué alimentos deben ser descartados. Entonces, en esa búsqueda nace la investigación. Entonces, el vector positivo del cambio, que en resumen o como balance es positivo, aunque temporalmente o parcialmente baje, se detenga, o sea, más o menos rápido, intenso, prolongado, siempre se va dando. Entonces, en esta etapa de evolución tenemos tres elementos que poder distinguir: la etapa físico-química, la etapa biológica y la etapa racional. Fundamentalmente son tres entonces las etapas de evolución. En esa evolución físico-química siempre debemos pensar desde el inicio, digamos, de lo que es, digamos, la existencia humana. Entonces tenemos provisoriamente y con antigüedades aproximadamente, dicen que esta etapa está en dos sitios importantes. Y ven ustedes que la ciencia sigue avanzando. En el año 2000, Gibbon ya delimitaba la edad del universo. El universo es viejo. Entre una mínima de 13.000 millones de años y puede ser hasta de 16.000 millones de años. Esa es la etapa de... Sin embargo, más tarde en la NASA, en 2003, cuando ya tienen, digamos, vehículos espaciales y les permiten llegar, digamos, y poder tener identificación de una serie, digamos, de satélites y también de elementos, digamos, planetarios que antes no habían podido ser estudiados, comienza y precisa que el universo parece aproximadamente 13.700 millones de años de existencia tiene la Tierra. Aparece la Tierra hace aproximadamente 4.700 millones de años. La Tierra era totalmente incandescente, estaba, digamos, y expedía una serie de gases, hidrógeno, oxígeno, argón, que al enfriarse en la parte, digamos, superior, todo lo que de abajo es caliente, tiene que ir a la parte superior, se choca con una, digamos, atmósfera más fría y se produce, digamos, lógicamente, lluviecita. Entonces la lluvia es el resultado justamente de la evaporación de las aguas del mar y, lógicamente, como de los ríos. Y esto trae, digamos, una serie, digamos, de elementos gaseosos, que es una forma, digamos, del agua, choca con una superficie más fría, se condensa y viene la lluvia. Entonces,
que elevarse se enfriaba y se convertía en agua que luego caía en forma de lluvia. Entonces vean ustedes cómo se origina la lluvia. Es un fenómeno, lógicamente, dentro del punto de vista astronómico que se va, digamos, a señalar. La lluvia fue enfriando la superficie terrestre y después de 1500 millones de años ya se había formado una corteza, la mayor parte de ella cubierta de agua. Muy bien. Esa es la físico-química. Pero hay una evolución biológica. Y ustedes también han estudiado en Historia Universal el hombre de Cro-Magnon, toda una serie, digamos, de nombres de Neandertal, que fueron restos fósiles que encontraron los arqueólogos, porque nosotros, a mí nunca me gusta la arqueología, pero ellos se dedican a buscar, digamos, antigüedad de culturas y en eso detectan aquello. Entonces tenemos que la aparición de la vida hace aproximadamente 3.500 millones de años apareció la vida. Y siempre la vida ha sido primero la unicelular, incipiente, submarina y unicelular. Aquella que demostré y le dije a usted, ¿qué era esto? Son los primeros seres que pueblan, digamos, lo que es la corteza terrestre. Entonces ahí tiene aparición de dominio, cuando ya comienza a aparecer, digamos, el hombre, entre 15 y 5 millones de años atrás aparecieron los primeros homínidos, y ahí tiene usted los restos arqueológicos que corresponden, digamos, a descubrimientos de tiempo, que tenían la siguiente característica: se trata de una especie altamente desarrollada. Primeramente tenían, digamos, la curvatura, la columna vertebral un poco doblada, y usted ven en sus libros como una especie de simio grande, ¿no? Por el hecho, digamos, de parecerse, digamos, en este caso, a los monos, digamos, que son de gran desarrollo, en especial los gorilas, ¿no? Se trata de una especie altamente desarrollada con gran capacidad de adaptación a las siempre cambiantes realidades, muy inteligentes. Entonces comienza a sobrevivir en un medio de una naturaleza en la cual él tiene que distinguir lo que puede comer de lo que no puede comer. Tiene posición erecta, asienta toda la planta del pie, la cadera ya no está en ángulo, ese ángulo que ustedes lo ven al hombre de Neandertal y de Cro-Magnon, y se adapta a una columna vertebral. Entonces ya comienza a ponerse en dos pies, a diferencia de los animales que siempre son cuadrúpedos. Conoce el fuego, y este es un avance también fundamental, porque primeramente él comía las cosas crudas. Sin embargo, al chocar dos piedras, y si ustedes chocan las piedras, van a dar chispas, que comienza, digamos, a iniciarse el primer descubrimiento, el fuego. Bien, y su alimentación ya incluye alimentos cocidos de los que se separan y aprovechan los aminoácidos indispensables para el desarrollo cerebral. Entonces ahí viene ustedes, vean cómo va evolucionando todo el hecho, digamos, que desde el inicio hasta la época actual. Luego viene la evolución biológica. Y es que el hombre generalmente no vive aislado, no vive solo. Entonces, necesariamente, por ejemplo, el hecho de tener un cuartel y tener no un soldado, sino tener un regimiento de soldados, nos asegura digamos, una respuesta en un momento de guerra. Muy bien. Entonces, las características de la evolución biológica se reducen a eso. Primero, la unión. Y la unión, las herramientas y las armas multiplican el potencial del ser humano para atacar, en este caso, o para solucionar un problema. Para emprender tareas complejas, pero para usarlas con éxito, tiene que unirse a otros homínidos. Entonces, necesariamente viene el segundo proceso, que es la organización. Y entonces, en toda institución existe una relación de una cabeza a, digamos, a la parte más inferior, que son los subalternos. Y esa organización debe funcionar verticalmente. Cuando yo recibo la orden, me dice, esta vez usted tiene que separar las áreas, hacer separado, cumplió la orden. Entonces, esta vez tiene usted que mejorar la parte teórica, porque duermen, comen, ya lo sabemos, gracias a Dios que ya lo sabemos, dije, yo también me he dado cuenta, todo hace menos escuchar. Acá el que no escucha, pues estoy bien, directamente. Y tercero, viene la comunicación. Nosotros no somos personas que nos valemos, digamos, de gestos, ni nos valemos, digamos, de mímica, aparte de, pero tenemos el lenguaje oral, hablado, que nos permite, lógicamente, poder, digamos, comunicarnos a través del idioma, y que nos permite también ejecutar acciones conjuntas. Entonces ven ustedes que la evolución biológica tiene ese tipo, digamos, de desarrollo. La evolución racional es muy importante. Ya les he dicho a ustedes que nunca se desanimen cuando la cabeza se les sale dura a ustedes. No. Cuando ustedes tienen la cabeza dura, mi recomendación siempre es leer más veces que lo que normalmente usted lee. Quiere decir que va a leer 30 veces, porque siempre la memoria se va ejercitando, y siempre para poder tener una memoria, digamos, necesariamente, no una memoria, digamos, que hoy día lo supe, mañana me olvidé, sino una memoria permanente y larga, realmente hay que repetir. Y todos los métodos que estudiaron ustedes en el MTU, le decían repetición, repetición. Entonces toda repetición no es una ofensa, sino es lo contrario, no es nada. Entonces aquí tienen ustedes el lenguaje. Nadie puede pensar sin usar un lenguaje coherente y simbólico, ya lo hemos dicho, y nadie puede usar este motivo si no posee razón. Sin embargo, si ustedes van y se acercan, digamos, a un pacientito de Edgardo Herrera,
le va a contar un cuento maravilloso, de repente una historia, un bestseller. Porque ellos tienen capacidad para fabricar una serie de fantasías que muchas veces a nosotros nos falta, y eso le sobra digamos, a cualquier literato o a cualquier escritor que tiene en abundancia, puede hacer sus libros, si no, no los haría. ¿No? Entonces, muy bien. Viene la aparición del hombre, el hombre de Cromañón apareció 25.000 años, estamos hablando de los primeros hombres que son descubiertos. Los griegos otorgaron a logos y que posiblemente le denominaron razón ilustrada, que consideraban como propias la universalidad, autonomía, comunicabilidad y secularización, entre otras, como características propias de la razón. De modo tal, de el hecho de tener razón y diferenciarnos de un pacientito del Hospital de la Correra, es eso, nos lleva necesariamente a tener, digamos, mayor actividad, mayor integración dentro de un mundo, digamos, social. Este pensamiento de la evolución racional también pasa por una serie de etapas. Y eso explica en parte los llamados paradigmas. Paradigma. Si ustedes no hubieran nacido en el... Bueno, hubieran estudiado en mi tiempo había, digamos, muchas teorías. Sin embargo, muchas teorías se han quedado totalmente, como dicen, obsoletas. Ya no se, ni se las menciona. Entonces aquí tenemos uno que siempre van a ustedes a aprender, y pedagogía también lo van a repetir, lo van a escuchar. El mítico. Y ustedes aprendieron muchas cosas míticas y seguramente que lo recuerdan en este momento. Por ejemplo, historia del Perú. Y si yo hiciera historia del Perú, le diría a usted, a ver ¿cómo te llamas tú? No, él, exactamente, él ha estado conmigo el semestre pasado. ¿Qué te enseñaron a ti sobre la cultura inca? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo se originó la cultura inca? No estamos hablando de MTU, estamos hablando de que tú aprendiste ya en secundaria. Sí, ¿cómo se originó la cultura inca? ¡Claro! Le dijeron a su profesor. Manco Cápac y Mama Goyo salieron de las espumas del lago Titicaca, ¿o no? Claro. ¿Y cómo ya no lo recuerdan? ¿Ya se olvidaron? ¿Y los hermanos Ayar? Del Cerro Tamputo. Ya, me va que bien, muy bien. Entonces, esa era la primera explicación, la mítica. Toda cosa que no podemos explicar, le ponemos un mito. Y en ese tiempo, de forma mítica, también nosotros nos explicábamos, por ejemplo, que las enfermedades se producían por una serie, digamos, de elementos que eran producto, digamos, del castigo de los dioses. ¿Tú estás enfermo? Castigo de los dioses. Algo malo has hecho. Sin embargo, estábamos lejos, muy lejos de la realidad. Sin embargo, va cambiando el aspecto. Ya no es el origen de los dioses, la maldición de los dioses, el origen de enfermedades. Sino dice, son elementos que existen en el medio ambiente y están volando. Sí, si ahora ustedes estornudan, van a estar volando un montón de cosas. Microbios, por supuesto que sí. Y si yo, por tener un poco de calor, prendo el ventilador, voy a esparcir para todos un poco. No voy a hacer esa maldad. No se preocupen. Entonces, el hombre hace cuando menos 25.000 años empieza a desarrollar tres tipos de pensamiento: el mítico, el filosófico y el lógico. Toda cosa que no podemos explicarlo, le ponemos una explicación probable. Y eso no queda duda, así es. Entonces, en los tres casos, los mecanismos de estos tipos de pensamientos son dos, y uno de ellos es la intuición. La intuición es una capacidad interna del individuo. Muy bien. Que se repiten los tres tipos de pensamiento y siempre es el segundo mecanismo que es distinto. Vamos a ver. Entonces, este segundo mecanismo constituye el principal factor evolutivo de cada tipo de mito. Siempre va a contar la intuición. Ideal racional o deducción. Entonces, acá viene un punto que quiero que lo vayan firmando. Cada vez que yo hago un punto, es para que ustedes vayan analizando y metiendo en el cerebro, no en otro sitio. La investigación en la primera fase es deductiva. ¿Por qué? Pasamos de un principio general a un principio específico. De un general a un específico. Si yo dijera, por ejemplo, quiero que vaya marcando todo lo que puede ser pregunta de examen. Es una pregunta de examen, lo estoy marcando. Entonces, a veces algunos toman cuenta, otros ni siquiera toman en cuenta, pero al final no saben. Bueno, y es el que da nombre al nuevo tipo de pensamiento mítico, filosófico, lógico, con el aspecto de deducción. Quiere decir que en la primera fase, ustedes mientras hagan el proyecto van a hacer investigación bajo el punto de vista de deducción. Ya lo van a ver ustedes, se lo voy a demostrar. Ahorita todavía no, es la primera clase. La intuición, no sabemos de nadie que haya logrado definir el mecanismo de la intuición. No se conoce. Pero sabemos que aprendemos intuitivamente. Si ustedes están atentos, mi clase le va a quedar.
Y en el examen la profesora le decía, sí, me acuerdo. Punto. Pero hay muchos de ustedes que no tienen capacidad, digamos, de memoria en función, digamos, de la capacidad auditiva, la tienen visual, como la tenía yo. Yo agarraba mi libro y me gustaba aquellos que tenían siempre figuras. ¿Por qué? Porque yo asociaba la figura a todo el contenido que estaba ahí y cuando me venía la pregunta, yo leía la figura y leía, ya, esta es la respuesta. O sea, tenemos diferentes, digamos, órganos de los sentidos que nos permiten a nosotros captar mejor la memoria. Unos son visuales, otros le dicen, no, siéntate y léeme acá a la oreja. Y el otro como loca, dale. Es la forma auditiva para captar. Es una forma de memoria, principalmente auditiva. Y otros lo hacen visual. Pero hay una forma siempre propia de ustedes que va a permitirle a ustedes la mejor captación. Entonces, cuando de manera directa, inmediata y espontánea vemos, captamos, comprendemos o percibimos algo que se presenta de manera evidente ante nuestra razón. ¿Está claro entonces? Entonces, miren la forma como vamos captando todo lo que está alrededor de nosotros. No sé qué capacidad tendrá cada uno de ustedes, cada uno de ustedes puede analizarla, pero a mí me gusta más la visual porque cuando no había figurita estaba reventado. Entonces yo tenía que buscar el libro con figuritas porque ahí es la forma que yo solamente leía lo que estaba en la figurita y así era la respuesta, porque esa es la forma de captación. Entonces los tipos de intuición son intuición empírica, de revelación o intuición intelectual. Y aquí vienen diferentes grados en función del desarrollo del individuo. La empírica es aquella que está referida y se utilizaba para aprender sobre objetos que se dan en el tiempo y ocupan espacio, es decir, objetos materiales. Entonces usted cuando yo le dije describe el aula, usted ladrillos, piso, paredes, cortinas. Esa es una intuición empírica. Usted está mirando y está escribiendo todo lo que hay acá. No lo hizo con perfección porque todavía no es investigador, pero lo va a hacer. Luego viene la de revelación. Usted comienza ya a profundizar un poco más el tema y es aquella que está referida o se utilizaba para captar, comprender o aprender. Acá ya vienen conceptos. Y muchos conceptos son subjetivos y su captación es más difícil. Por lo tanto, también por autoestima. Siempre cuando hacemos ahora estamos presentando para el Congreso unos trabajitos del MTU, de los chicos del MTU, para que vean que esos chicos que lleguen al segundo va a ser una fiera en investigación. Ya están empezando sus pequeños pininos en investigación, lo que con ustedes creo no hicimos mucho. No lo hicimos, ahora estamos un poco más exigentes para que ustedes ya tengan una base más formal. Muy bien, entonces, importante es eso. Ahora ya viene el aspecto, digamos, fundamentalmente captar, comprender y aprender. Captar cosas subjetivas es difícil. Si yo le dijera, a ver, a tu compañero acá, al que está no sé qué cosa hace ahí con lapicero. Sí, usted, ahora todavía no lo conozco. Algún día me voy a acordar de su apellido. Dígame usted, ¿qué es comprender? Entender el significado y la profundidad en función, digamos, de la palabra, digamos, o del hecho, digamos, que usted está describiendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, captar, comprender y aprender, dice, ¿ah? Aprender, ¿no? Aprender. Eventos, situaciones, seres globales, generalmente por suceder, el destino, un acontecimiento, lo que va a ocurrir en una circunstancia especial, ¿no? Entonces, y luego tenemos la tercera, que es la más desarrollada, que es la intuición intelectual, lógicamente acá ya vamos, digamos, en función, digamos, de mayor complejidad, y está referida a utilizar para captar, ver, comprender, aprender objetos, series, relaciones intelectuales y relacionarlas entre sí. O sea, ya tiene una complejidad, una malla que nos permite a nosotros asociar una causa a un efecto. Y lo vamos a ver cuando yo les haga causas y efectos a cada rato. Y una causa puede ser un efecto y un efecto convertirse en causa de otro efecto. Entonces estamos hablando de una serie de relaciones digamos, disciplinarias en función, digamos, de una red o malla de conceptos. Entonces acá viene la palabra para ustedes. La intuición reemplaza en el hombre el instinto del animal irracional. Ustedes han visto a veces cruzar la pista a un perro, sobre todo en la avenida Grau, que es tan difícil. Si este perro andaba con su dueño, ha visto que él se para y después sigue cuando los carros no pasan. Mas si el perro nunca andó con el dueño, si no se escapó de la casa, lo mata el carro. Observen. Y eso tanto lo aprenden que ellos ya son casi técnicos. No les preocupa nada, ¿no? Se ponen al lado, un perro al lado de un grupo de personas, él también se para. Las personas avanzan, él avanza. Y yo les pregunto ahora a ustedes, ¿la intuición reemplaza en el hombre el instinto del animal irracional? ¿Eso cómo lo aprendió?
¿Ya los conocía? No, por eso es que hay perros muertos en la carretera. Si no, no habría. Él lo aprendió, lo captó de su amo, de una persona. Entonces él va entendiendo. O una vez que le atropella el carro y lo deja cojo, él sabe que esas cosas hacen daño. No vuelve a repetir, pero el hombre es bruto. El hombre vuelve a caer sobre la misma cosa. Así somos de brutos los hombres. No debemos caer. Porque si el animal lo supera, ¿por qué nosotros no? Con mayor razón, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí vamos nuevamente a ver cómo observaba el hombre antiguo. El hombre antiguo, el hombre primitivo, veía, digamos, que existían rocas con diferentes colores. Y ustedes van a ver las rocas, necesariamente, van a ver que tienen una serie, digamos, de colores. Gris, oscuro, rojos, verdes, todos los colores. Y él, al ver que existían esas vetas, que así se llama, lógicamente, veía que, digamos, que cuando se las golpeaba, aquellos que tenían esas vetas se fracturaban justamente en las uniones de los colores. Entonces, ahí, cuando era una sola masa completa, no. Y ustedes van a ver el mármol es una roca, ¿verdad? ¿Han visto el mármol como mineral? Si ustedes ven un cuadradazo así, sin embargo ellos van a ver que tienen una serie de vetas de color amarillento, y justamente ahí es donde, digamos, se hace, digamos, el tallado y se hacen los trabajos para poder, digamos, hacer, digamos, pisos o lápidas, etcétera, etcétera, en función, digamos, de la disposición que tiene, digamos, para quebrarse con mayor facilidad. Y al descubrir que es algo que se repite, ha encontrado una constante de cambio. Entonces, cuando ustedes ven que, digamos, que el hecho, digamos, de repetirlo en otras rocas y tener, digamos, los mismos resultados, esa es una constante de cambio. Se va a dar en todas las rocas que tienen muchas vetas. Y eso se aplica más tarde, digamos, en diferentes tipos de industria. De esta manera el hombre había empezado a fabricar cuchillos de piedra, puntas de lanza, es decir, se había iniciado el desarrollo de las técnicas. De aquí viene lo que le llamamos el mito y que ustedes ya lo conocen, que no vamos a repetirlo. Hablamos de la historia del Perú, dos explicaciones que dieron, las dos explicaciones, tanto el origen de la cultura inca como también, digamos, los hermanos Ayar, en función, digamos, de las posibles, digamos, explicaciones de cómo se crea la cultura inca. Sin embargo, es muy difícil llegar a entender que es así. Ese simplemente es un mito, ¿no? Luego tiene su origen los brujos, oráculos, leyendas, tradiciones, costumbres y que se transmiten dogmáticamente. Ustedes le enseñaron y seguramente si ustedes van al colegio nuevamente van a encontrar que les va a enseñar la misma cosa el profesor. No va a cambiar de ritual. Muy bien. El pensamiento filosófico nace a raíz, digamos, del desarrollo de esa disciplina, en Grecia sobre todo. Entonces aquí tenemos Tales de Mileto, en el siglo VII a.C., parte de Mileto, de Asia Menor, y recorre varios países. A partir de él se rechaza el mito como mecanismo de pensamiento y se reemplaza por el ideal racional. Ahora dicen, no, esas son tonteras, ya. Eso ya fue. Ahora vamos a evolucionar y tenemos otra explicación posible a las determinadas causas o asociaciones entre causas. Ahora sí. El ideal racional descriptivo explicativo, y acá viene otro punto que no puede olvidarse. Entonces la investigación tiene carácter descriptivo y tiene carácter explicativo. Miren cómo vamos desarrollando poco a poco. No estamos entrando todavía en la malla que a usted le va a dar dolor de cabeza, todavía. Esto está fácil. Es el ideal del empleo del logos para describir y explicar la realidad. Y eso es lo que hace el investigador. Usted analiza, ve y busca la asociación en función, digamos, de elementos. Se operatoriza este mecanismo aplicando la pregunta ¿cómo es la realidad? ¿Cómo es? Y usted ha descrito la realidad. Para obtener descripciones y la pregunta ¿por qué es así la realidad? Para obtener explicación. Entonces acá la explicación sería, bueno, que yo no sé por qué acá las personas que trabajan en tecnología médica no tienen preocupación de hacer una infraestructura mucho mejor, ¿no? En realidad hay que pelearse para que tecnología tenga, digamos, un nuevo local. En cambio, enfermería, obstetricia y nutrición ya están ellos muy bien. Aparentemente las aulas no dejan mucho que desear, no me ha gustado, pero ya tienen un local que ya no sabe el antiguo que se caía. Un poco más y venía un terremoto. Acá aquí viene un terremoto porque cae y se acaba. Entonces el pensamiento lógico es un pensamiento evolucionado y nos trata de explicar las posibles asociaciones en función de determinados elementos y constantes de cambio que están permanentes. El conocimiento de humanidad avanza y se busca comprender mejor y más racionalmente la realidad. Así se busca el elemento originario, el fuego, el aire, el agua, el átomo. Entre otros temas igualmente relevantes durante los siglos VI y VII a.C. El ideal racional es corrompido por los filosofistas y quienes pretenden que se puede demostrar que cualquier cosa, todo, puede ser verdadero y simultáneamente a la vez falso.
Y acá viene un principio fundamental. Nosotros siempre vamos a tener teorías en las cuales, o técnicas en las cuales le diga a usted que es verdad. Pero contrastado con el gold estándar, le dice falso. Nosotros siempre buscamos la verdad. Porque a mí que me digan que usted tiene SIDA y si no lo tengo sería un daño. ¿Cierto? Como a cualquier paciente que usted le diga tiene SIDA y no lo tiene. Entonces usted le dice, prueba de ELISA sale positivo 1 y 2 negativos o dudosos. Usted está, señor, con SIDA. Un momentito, si hay una prueba superior, hagámosla y veamos si tengo o no tengo. Entonces le dice, vamos a hacer un Western blot. Y el Western blot le califica al paciente si tiene SIDA o no tiene SIDA. Ahí sí ya no hay vuelta. Entonces siempre existe un gold estándar, una prueba superior que califica a otra. En radiología, lamentablemente, ustedes tienen que soportar la patología, le guste o no les guste. Ellos les van a decir si tienen certeza o está falso. Muy bien, entonces, nada puede ser verdadero y falso simultáneamente. O es verdadero o es falso. Pero no hay verdad y falsedad simultánea. Sócrates es... Claro, ahora aquí se le gusta fastidiar. Hola. Hola. Sí. ¿De dónde está usted ahorita?